Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, va a generar mucho debate. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades, y en particular, en el universo de uno de los hombres más deseados y talentosos del momento, Can Yaman. Y no vamos a hablar de cualquier cosa. Vamos a desentrañar la reacción, la explosión, el momento que, según los titulares, impactó a todos en el plató. Sí, exacto, nos adentraremos en ese episodio específico, en esa situación concreta que dejó a muchos boquiabiertos y que sigue resonando en la memoria de sus fans y de quienes siguen su carrera. Vamos a analizar qué pasó, por qué fue tan impactante la vorágine mediática que se desató, y por supuesto, a dar nuestra opinión, con toda la honestidad que nos caracteriza. Y antes de empezar, para aquellos que son nuevos por aquí, les recuerdo la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí hablamos de lo que nos apasiona, y tú, amigo mío, amiga mía, eres parte fundamental de esta comunidad. Así que únete. Dale al botón de suscribirse y prepárense para un viaje informativo y de análisis. Ok, vamos a lo importante. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, aunque es difícil no saberlo, sinceramente es un actor turco increíblemente popular, reconocido no solo por su talento interpretativo, sino también por su físico impresionante y, por qué no decirlo, por su carisma arrollador. Ha protagonizado varias series turcas que han dado la vuelta al mundo, conquistando los corazones de millones de espectadores en países muy diferentes, desde Europa hasta América Latina, pasando por Asia y Oriente Medio. Recordemos sus trabajos más emblemáticos, desde Erkenci Pájaro Soñador, la serie que lo catapultó a la fama internacional y donde compartió pantalla con la talentosísima Demet Özdemir, hasta M.R. Round, una comedia romántica que también cautivó a la audiencia. Y más recientemente la superproducción Sandokan, donde pudimos verlo dar vida a este personaje icónico, un desafío que abordó con profesionalismo y entrega. Su versatilidad como actor, su capacidad para encarnar personajes diversos y su entrega a cada papel han sido claves en su éxito. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en el plató que nos ocupa? ¿A qué explosión nos referimos? Pues bien, para contextualizar, tenemos que remontarnos a un momento específico en la carrera de Can Yaman, un evento que involucró un programa de televisión, una entrevista y, por supuesto, una serie de circunstancias que llevaron a una reacción que sorprendió a todos, especialmente porque el actor, usualmente, se muestra con una actitud tranquila, amable y profesional en sus apariciones públicas. La situación a la que nos referimos ocurrió durante una entrevista, concretamente en un programa de televisión italiano. Italia es un país donde Can Yaman tiene muchísimos seguidores, una legión de fans que lo adoran, y donde ha realizado diversos trabajos, incluyendo campañas publicitarias y proyectos televisivos. El programa en cuestión era una emisión de entrevistas muy popular, conducido por un presentador conocido por su estilo directo y por no tener pelos en la lengua, y donde Can Yaman estaba promocionando uno de sus proyectos más recientes en ese momento. La entrevista comenzó con el típico intercambio de preguntas y respuestas, se habló de su carrera, de sus proyectos futuros, de sus planes, de su vida personal, de sus aficiones, todo dentro de los límites habituales en este tipo de programas. Se mostró la típica imagen de galán de televisión, amable, simpático, respondiendo con educación y con una sonrisa en el rostro. Pero de repente la conversación tomó un giro inesperado, y el ambiente, hasta ese momento relajado, comenzó a tensarse. Surgieron preguntas o más bien acusaciones, relacionadas con su comportamiento en el plató, con rumores sobre su profesionalidad y sobre ciertas actitudes que supuestamente había tenido con otros compañeros de trabajo durante el rodaje de algunas series. Estas acusaciones, aunque no eran completamente nuevas, ya habían circulado rumores en redes sociales y en algunos medios de comunicación, tomaron una forma más directa, más personal, durante la entrevista. Se le confrontó directamente sin rodeos, y la tensión en el estudio se podía cortar con un cuchillo. El presentador o la presentadora, sinceramente en este momento no recuerdo el nombre, pero el vídeo del momento es muy fácil de encontrar en internet, fue muy incisivo, muy directo en sus preguntas. Las preguntas eran acusatorias con un tono que, en cierto modo, parecía querer provocar una reacción en Can Yaman. Se notaba la intención de generar un momento televisivo, de obtener una respuesta impactante, de crear un titular llamativo. Y bueno, la reacción llegó. Inicialmente Can Yaman intentó mantener la calma,
responder con educación y defender su postura, como lo había hecho en otras ocasiones. Demostró una paciencia admirable ante las constantes acusaciones. Pero a medida que las acusaciones se repetían y la presión aumentaba, la situación se volvió más tensa. Se veía en su rostro la incomodidad, la sorpresa, la frustración. Sus ojos, antes brillantes, comenzaron a oscurecerse. Y entonces, la explosión. No fue una explosión literal, claro. No hubo gritos estridentes ni lanzamiento de objetos, ni nada por el estilo, afortunadamente. Pero sí hubo una reacción que sorprendió a todos los presentes en el plató, y a quienes veían el programa desde sus casas. Can Yaman, de manera visiblemente afectada, superando su habitual control, respondió con vehemencia a las acusaciones. Defendió su integridad, negó rotundamente las acusaciones, y dejó claro que se sentía atacado y difamado. Sus palabras fueron contundentes, apasionadas, y dejaron al descubierto su malestar. Su voz se elevó ligeramente, pero sin llegar al grito. En ese momento el plató enmudeció. La tensión era palpable y se sentía la expectación de lo que iba a suceder después. Era un momento de esos que marcan un antes y un después en la percepción de una persona, especialmente en el mundo mediático. Los momentos posteriores fueron cruciales. La entrevista se detuvo por unos instantes, un corte que evidenciaba la magnitud de lo sucedido. El presentador, sorprendido por la reacción, intentó, a duras penas, calmar la situación y retomar el control. Pero la dinámica del programa ya no era la misma. La reacción de Can Yaman había dejado una huella indeleble, un rasguño en la imagen impecable que el actor, usualmente, proyecta. El ambiente seguía tenso y la conversación, a pesar de los intentos del presentador, no logró recuperar el tono inicial. Y como era de esperar, el incidente dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Las redes sociales se encendieron, los grupos de fans se dividieron, y los medios de comunicación, desde los más pequeños hasta los más importantes, se hicieron eco de lo sucedido. Los titulares anunciaban: la explosión de Can Yaman, la reacción que impactó al plató, Can Yaman responde a las acusaciones y similares. La polémica estaba servida. Y por supuesto, las opiniones se dividieron. ¿Fue correcta la reacción de Can Yaman? ¿Estaba justificada? ¿O quizás fue una reacción desmedida? Debió mantener la calma, responder con diplomacia, ignorar las acusaciones. ¿O por el contrario, fue un acto de valentía, de defender su honor y su integridad? ¿Fue la reacción de un hombre harto de ser acusado injustamente? Analicemos las posibles causas de esta explosión. ¿Por qué reaccionó de esta manera? Hay varios factores a considerar, que nos pueden ayudar a comprender lo que ocurrió. En primer lugar, la acumulación de acusaciones. Can Yaman ya había sido objeto de críticas y rumores en el pasado. Muchos medios de comunicación, especialmente los de farándula, se habían hecho eco de rumores sobre su comportamiento en los rodajes, sobre supuestas disputas con compañeros de trabajo, sobre su actitud con el equipo técnico. Es probable que en ese momento de la entrevista sintiera que la situación le estaba superando, que se estaba cansando de tener que defenderse constantemente de acusaciones infundadas. La repetición de los rumores, la insistencia en las acusaciones, pudo haber hecho que perdiera la paciencia. En segundo lugar, la forma en que se le confrontó durante la entrevista. La agresividad de las preguntas, la insistencia en las acusaciones, la forma en que se le interrogó, como si fuera un delincuente y no una celebridad, pudieron haber sido el detonante. La intención del presentador, en la medida en que parecía buscar una reacción, pudo haber contribuido a la explosión. Y en tercer lugar, la presión mediática y la exposición pública a la que está sometido Can Yaman. Ser una celebridad implica lidiar con muchísimas presiones. La necesidad de mantener una imagen, de complacer a los fans, de responder a las críticas, de ser un personaje en todo momento. Todo eso puede generar un gran estrés. Imaginemos la vida de Can Yaman: constantes viajes, largas jornadas de rodaje, entrevistas, eventos, campañas publicitarias. Una agenda apretada, que le deja poco tiempo para su vida personal, y que lo expone a la opinión pública de manera constante. La presión, el estrés, la fatiga mental, pueden hacer que una persona, incluso la más equilibrada, pierda la calma en un momento dado. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta explosión? Las consecuencias fueron diversas y se manifestaron en diferentes ámbitos.
Por un lado, el incidente generó un debate sobre la privacidad de las celebridades, sobre los límites del periodismo del corazón, sobre los peligros del acoso mediático y sobre la importancia de la presunción de inocencia. Muchos fans y seguidores del actor salieron en su defensa argumentando que las celebridades también tienen derecho a la privacidad y a defender su honor. Se cuestionó la ética de algunos medios de comunicación, que parecían más interesados en generar polémica y en alimentar los rumores que en informar con rigor y objetividad. Por otro lado, el incidente reforzó la imagen de Can Yaman como un hombre apasionado, con carácter, que no se calla ante las injusticias. Un hombre que, a pesar de su fama y su éxito, no teme defender sus principios y su integridad. Además, el incidente generó aún más interés en su figura, y volvió a ponerlo en el centro de la atención mediática, algo que irónicamente benefició su carrera. Las redes sociales se encendieron y los fans mostraron su apoyo incondicional, creando un sentimiento de defensa y mostrando su cariño por el actor. Es importante mencionar que este incidente no es algo aislado. La industria del entretenimiento está llena de situaciones similares, donde las celebridades se ven sometidas a presiones y ataques. Los rumores, las acusaciones falsas, la intromisión en su vida privada son cosas que muchas veces tienen que soportar. Y en ocasiones, la tensión acumulada estalla. Es una industria despiadada, donde la imagen y la fama son bienes preciados, y donde la competencia es feroz. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que lo más importante es reflexionar sobre el impacto que tienen las palabras y las acciones de los demás. Debemos ser conscientes del daño que pueden causar los rumores y las acusaciones falsas, especialmente cuando se difunden a través de los medios de comunicación y las redes sociales. La información, la desinformación y la manipulación pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas. Y también debemos ser empáticos con las personas que están expuestas a la opinión pública, y entender que todos somos humanos, y que todos tenemos derecho a equivocarnos y a defender nuestra integridad. La perfección no existe y nadie está exento de cometer errores. La crítica constructiva es necesaria, pero el linchamiento mediático no lo es. En definitiva, la explosión de Can Yaman en ese plató no fue un simple incidente. Fue un reflejo de la complejidad del mundo del entretenimiento, de las presiones que sufren las celebridades, y de la importancia de la empatía, el respeto y la búsqueda de la verdad. Y ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú sobre la reacción de Can Yaman? ¿Crees que estuvo justificada? ¿O quizás crees que podría haber manejado la situación de otra manera? ¿Crees que el presentador actuó correctamente? ¿O crees que su actitud fue provocadora? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leer tus opiniones y debatir sobre el tema. La discusión está abierta. En cuanto a mí, creo que Can Yaman es un gran profesional, un actor con mucho talento y un hombre que se ha ganado el cariño de muchísimas personas. Y aunque quizás su reacción no fue la más apropiada desde un punto de vista protocolario, entiendo que la situación era difícil y que la presión pudo jugarle una mala pasada. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, con errores y con derecho a defenderse. A veces la paciencia tiene un límite y la explosión es la válvula de escape para una presión que se ha acumulado durante mucho tiempo. Y por supuesto es fundamental reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la difusión de la información. La ética periodística, la búsqueda de la verdad, el respeto por la privacidad, son valores que deben ser primordiales. Así que ya lo sabes, este fue el análisis de la explosión de Can Yaman. Un vídeo que nos ha hecho reflexionar sobre un tema muy relevante, y que nos ha permitido conocer un poco más a este talentoso actor, a pesar de la tormenta mediática que se desató. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, y sobre todo, que te haya hecho reflexionar. Espero que este análisis haya sido útil para entender mejor lo que sucedió, y para formarnos una opinión informada. Si fue así, no olvides dejar tu like, compartir este vídeo con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es muy importante para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me motiva a seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Te aseguro que vienen más análisis interesantes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.
Y no olviden dejar sus comentarios. Nos vemos.